Hey, ¿qué lo que mis tigres? ¿Cómo están? Y como acaban de leer mis amigos, esto es todo lo que vendrá este próximo 20 de septiembre a Mobile Legends. Aunque hay varias cosas que les voy a mostrar que aún no tienen fecha de salida, pero es muy importante saber. Antes de empezar quiero mandar un saludo súper especial a mi hermano Skull Prime. Gracias a él les puedo traer estas informaciones 100% confiables. También a mi hermanito Yanko YouTube, que siempre está pendiente al canal. Un abrazo fuerte mi bro y empezamos. Y bien mis amigos, estos son los nuevos buff y nerf de los héroes más rotos del momento. Y el primero viene siendo la maga copiona Valentina. Ay, ay, ay. A esta le hacían falta un nerf desde hace mucho, ya que está súper OP. Su primera habilidad, ahora el efecto de terror, solo dura 0.5 segundos. Y su última, y ahora al copiar la ulti de Guan deberá activar la pasiva de esta golpeando a los enemigos igual que Guan. Algo justo si nos ponemos a pensar. También al copiar la ulti de Minotauro se desbloquea la pasiva Furia y esta debe estar llena igual que Minotauro para poder activar la ulti. Algo sumamente bueno para este héroe, man, porque estaba demasiado roto y era permaban en los altos elo. El siguiente viene siendo el pulpo pirata Bane. Este recibe un buff en su segunda habilidad, aumentando el daño cuando escupe la cerveza de 250 puntos hasta un máximo de 450 puntos. Algo bueno, pero muy bueno para el pulpo Bane. La siguiente es la rubia Fanny. Esta recibe un nerf en sus atributos bases. La defensa física pasa de 19 puntos a 16 y el crecimiento de su ataque físico pasa de 13.25 a 10.25. F por la rubia de la Legión de Reconocimiento. El siguiente es el Lancero Moskov, mis panas. Este recibe un ajuste en su primera habilidad. Ahora su velocidad de ataque pasa de 1.4 hasta 1.7 a 1.4 hasta 1.5. También la última y recibe un buff. Ahora esta tiene el efecto de ralentización de un 50% durante 1 segundo hasta 5 segundos. Esta ralentización ahora aumenta según la distancia que recorra la lanza. La distancia máxima será desde la base hasta el centro de las líneas laterales. Algo bueno la verdad para este ADC. El siguiente es Faramis. Ay, mi pobre Faramis. Antes estabas en el olvido y ahora que te bufearon no paran de nerfearte. Este recibe un nerf en su ultimate. La vida extra base pasa de un 15% a un 10%. La verdad, algo un poquito injusto para este personaje, pero bueno. El siguiente es el Uber Johnson. Este recibe un nerf en su ultimate. El enfriamiento pasa de 45 segundos hasta 40 segundos, mientras está activa, claro está, a 30 segundos hasta 25 segundos. La verdad no me gustó este nerf. Sin la ultimate Johnson no sirve, solamente será un saco de bolsilla para los jugadores en el campo de batalla. El siguiente es Aldous. Sus atributos bases fueron nerfeados, mis amigos. Su vida pasa de 2718 a 2668 y su crecimiento de vida pasa de 210 a 200 solamente. Algo, digamos, un poquito justo para este combatiente, ya que en lane nadie puede con él. El siguiente es Jhin. Este lo bufearán en su segunda habilidad. Ahora la reducción de daño pasa de un 25% a un 30%. Buena para el latino Jhin, papá. Y por último, mis amigos, la pelirroja de Leslie. Esta en el servidor avanzado está súper OP por su pasiva, con la cual equipando varios ítems podías tener más de un 90% de penetración física. Una locura. Esa tenía un 1%, ahora esto pasa a 0.5%. Y su última fue ajustada, el daño fue aumentado de 250 hasta un máximo de 350 puntos. La probabilidad de golpes críticos pasó de un 15% hasta un 25% a 5% hasta un máximo de un 15%. También ya no podrás revelar la posición de los enemigos mientras dispara la ulti. Solamente esto será posible mientras apuntas. A ustedes, mis amigos, ¿qué les parece esto? Y ahora pasamos a algo súper bacano que se viene, y es la gran colaboración de Mobile Legends con los Caballeros del Zodiaco, así como lo acabas de ver, papu. Para esto se usarán las armaduras doradas de los 3 personajes que ves aquí. Valil será Iki, Chou será Chiryu y Saint Seiya será Badan. Por lo que veo estarán súper bacanas estas skins. Queda recordar que esto no tiene fecha de salida aún, pero es muy importante saberlo. Ahora pasamos a la renovación futura de Hanabi. Felicidades a los main Hanabi.
por esta gran noticia. Ahora su primera habilidad de rebote será permanente en su pasiva y el escudo de su pasiva, mis amigos, será trasladado a su primera habilidad, por lo que con esta podrás esquivar ataques de los enemigos y también le otorgará inmunidad al efecto de control de masas de los enemigos. También están pensando hacer su última y que tenga efecto de rebote para que tenga un mayor acierto sobre los enemigos, algo sumamente bueno para este ADC. Esta también tendrá su skin de votación al igual que Odette, y aquí están en total, serán 3. Dime cuál te gusta más en los comentarios, mi amigo. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las cosas más importantes. Para eso les dejaré un video de la página oficial de Mobile Legends. Disfrútalo. Saludos a todos, bienvenidos a otro episodio del Proyecto Next. Esta vez analizamos las actualizaciones de la interfaz de usuario y el campo de batalla de septiembre. Tenemos un resumen rápido del video de hoy: renovación del campo de batalla, optimización del modo selección y actualizaciones a la pantalla de eventos. ¿Están listos? Comencemos con algo que nos ha entusiasmado mucho: la renovación del campo de batalla. En el campo de batalla encontrarás ajustes en el color y la ubicación de los arbustos. Mejoramos la renderización de color alrededor de los campamentos púrpura y naranja para un efecto más vívido y natural. También mejoramos las características distintivas de la jungla y de las líneas para diferenciar mejor estas áreas del campo de batalla. Encontrarás paredes más lisas con menos cobertura de plantas y el suelo rediseñado que pasa a diferentes áreas de manera más intuitiva. Otra característica nueva en el campo de batalla es el centinela mágico. Todos hemos estado allí, arrinconados en tu base con enemigos escondidos justo afuera. El centinela mágico aparece una vez que se destruye la torre interior de la línea lateral. Solo pisas sobre él para activarlo y dispara una bengala mágica hacia la jungla correspondiente. La bengala mágica otorga una visión de la jungla designada por unos segundos, revelando a todos los enemigos y creeps dentro, incluyendo los escondidos en el arbusto. Esto te ayuda a ti y a tu equipo a detectar la emboscada, monitorear los movimientos enemigos y diseñar una estrategia para cambiar la partida. Explora las formas diferentes en que puedes usar la bengala mágica en beneficio de tu equipo una vez que se publique la actualización. Para culminar la renovación del campo de batalla, hablemos de las torres. Todas las torres se rediseñarán para presentar una ballesta pesada como su nuevo pico, que rastrea y gira automáticamente hacia su objetivo. Este nuevo diseño presenta un conjunto de torres más elegantes con un aspecto más desalentador y letal que seguramente revitalizará el campo de batalla. A continuación, analicemos la optimización del modo selección. Para septiembre, lanzaremos una nueva función que te permite elegir a los héroes por partidas jugadas en la selección de héroes. Una vez que se aplique el filtro, la pestaña Líneas reemplazará a las pestañas horizontales con el número de partidas jugadas debajo del avatar de cada héroe. Esperamos que esta función te facilite encontrar el héroe que quieres jugar. También actualizamos la función Enviar calificaciones. Además de tu tasa de victorias y estadísticas, podrás mostrar el rendimiento de tu héroe en tu partida más reciente, incluso después de haber bloqueado al héroe. También optimizamos la visualización para evitar que los jugadores falsifiquen sus calificaciones. Sí, algunos jugadores realmente lo hacen. Las calificaciones ahora se mostrarán en un formato especial similar a una tarjeta de perfil. Después de la actualización, tus 3 héroes preseleccionados para el modo selección serán reemplazados automáticamente con los 3 más usados en partidas recientes después de un cierto periodo. Esto reflejará con mayor precisión a los héroes que juegas y ayudará a que tu equipo se dirija a la batalla con una alineación decente. Finalmente, pasemos a la actualización de la pantalla Eventos. Con más jugadores cambiando a teléfonos sin bordes con una pantalla más grande, notamos que algunos jugadores encontraban barras negras u otros problemas al acceder a la interfaz de eventos. Para resolver esto, decidimos renovar por completo la interfaz de eventos para que siempre cubra la pantalla completa, brindando una experiencia visual más inmersiva para todos. ¿Emocionados por todas estas actualizaciones como nosotros? Pronto llegarán a su pantalla en septiembre. Muy bien, eso es todo del Proyecto Next de hoy. Como siempre, deja tus sugerencias en los comentarios abajo. Y hasta la próxima. Nos veremos en la Tierra del Amanecer.